Bien, pues buenos días a todos. Sí, vamos a continuar esta mañana con la sexta enseñanza del 10º mandamiento, que es Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero quiero insistir en algo que reflexionaba hace 15 días, dado los eventos que se han venido ocurriendo a lo largo de las últimas semanas a nivel mundial: huracanes, tifones en la parte de Asia, lluvia donde no había llovido, sequía donde no había sequía, huracanes. Puerto Rico, fue muy tremendo lo que está pasando en Puerto Rico. Por supuesto, lo que pasó en México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, Oaxaca, Chiapas, y por ahí se me escapa alguno de los lugares, Jojutla, aquí en Morelos. La reflexión es la siguiente: el cristiano ya sabe por la Biblia, por la palabra de Dios, que estas cosas que están sucediendo van a seguir sucediendo aún más y más tremendas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y son las señales que Él dejó en su palabra. El cristiano sabe que esto va a suceder, ¿no? La palabra de Dios, solo por recordar, Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya está sucediendo al por mayor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí están los tambores de guerra: Norcorea, Estados Unidos, Israel, aunque también hace 4 días el presidente Donald Trump, a un lado con el presidente o primer ministro de Israel, dijeron que quieren conseguir la paz a como dé lugar, todo acomodándose para que se cumpla claramente lo que Dios ha profetizado en la palabra. Dice: mirad que no os turbéis, porque es que necesario. Esta palabra necesario dice que significa que va a suceder sí o sí. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hay aplicaciones para el teléfono celular que, si tú las bajas, te darás cuenta que está temblando en todo el mundo cada momento, la mayoría de intensidad leve, pero como dice la palabra de Dios, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, principio de dolores. La Nueva Traducción Viviente dice así, el versículo 8: sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Luego vendrá ¿qué? Más. Pero el cristiano, el nacido de nuevo, tiene la gracia de conocer esto antes de que suceda. Por eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:4, dice que nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como a ladrón, como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, lo sabemos por la palabra de Dios. Es tremendo verlo directamente, vivirlo, pero sabemos que sucedería. Todas estas cosas que están sucediendo ya lo sabemos, y las que se vienen. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado con la palabra de Dios. No hace mucho, aquí en las reuniones de los martes, compartimos con todo detalle cuáles son los eventos finales y luego lo que pasará después del arrebato en Apocalipsis, en Ezequiel. Hicimos todo un panorama y estamos viendo cómo se está cumpliendo con exactitud milimétrica lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, que no nos sorprenda. Esto va a suceder. Nos anuncia que Jesucristo viene por su iglesia pronto. Son principios de dolores, dice la palabra de Dios. Pero para el cristiano
son buenas noticias. Porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Porque está cerca nuestra redención. Un motivo para compartir más y más del evangelio, pero para el cristiano son buenas noticias. ¿Cuándo sucederá la venida del Señor? No hay fechas. Cuidado con los que están por ahí anunciando. ¿Cuántos anunciaron que el 23 de septiembre y que ahora sí y se va a desatar y empiezan a poner fechas? Cuidado, los que dicen que algo va a suceder y no sucede, la Biblia les llama, ¿cómo? Falsos profetas, engañadores. Debemos estar alertas. Puede suceder en cualquier momento, puede suceder ahorita. Puede suceder en 10 minutos, puede suceder mañana, puede suceder en semanas, puede suceder en meses. Lo que sí nos da la Biblia son señales. Y en base a las señales estamos viendo que es pronto. Palabras, faltan algunas. No voy a hablar hoy de las señales, ya lo hemos compartido, pero se están cumpliendo perfecta y cabalmente las señales. El cristiano debe estar listo para ese día. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:10, miren lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Te avisa, ya voy. No, el cristiano tiene las señales. No hay fecha, no hay hora, pero va a venir como ladrón en la noche. Esa expresión significa que vendrá de forma sorpresiva e inesperada y repentina. Y será maravilloso para los que realmente han nacido de nuevo, pero será espantoso para los que no es Jesucristo su Señor y Salvador. Pero para el cristiano es una buena noticia. Insisto, no hay fecha. Lo que sí debemos hacer es lo que dice Efesios 5:10. Dice la Biblia que aprovechemos bien que el tiempo, porque los días son malos. Y la mejor manera de aprovechar bien el tiempo es venir a la palabra, obedecerla, adorar a nuestro Señor y compartir el mensaje del evangelio a cuanta persona tengamos enfrente. Esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Esto es aprovechar bien el tiempo. Tenemos pues en la Biblia un noticiero más actualizado que el que me quieran decir, porque hasta los noticieros se engañan, ¿no? Con noticias como Frida y no sé qué tantos rollos pasaron. La Biblia dice con exactitud lo que va a pasar, lo que está pasando. ¿Qué debe hacer el cristiano? Lucas 21:25, fíjense lo que dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Todo esto ya ha ido pasando. El sol, la luna y las estrellas son señales para nosotros. Dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Está hablando de huracanes, está hablando de maremotos. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta expresión significa que todo esto que está sucediendo es un motivo de gozo y triunfo para el cristiano. Esto no quita que no seamos misericordiosos con los que están pasando necesidades, que no vayamos con el necesitado, que no participemos con despensas, con comida, con ayuda. Pero el cristiano sabe que Cristo viene pronto, es un motivo de gozo y de triunfo. Vayamos y compartámosle a la gente lo más importante, el mensaje del evangelio. Si tú has nacido de nuevo, gloria a Dios. Ahora vamos a llevar este mensaje de salvación. Y sí, con misericordia, insisto, el cristiano sí puede, cada uno desde su trinchera, llevar ayuda material, económica, alimentos. Podemos y debemos hacerlo. Vienen días muy difíciles para las zonas afectadas, porque ahorita está llegando mucha ayuda, hasta estorba uno. El jueves que fuimos con los hermanos a Jojutla, era
pero colas, 3 horas tardamos en llegar aproximadamente, o más de 2 horas. El miércoles, entonces empezamos a llevar, pero mucha gente llegaba. Las siguientes semanas oremos que Dios nos dé sabiduría personalmente para ayudar con sabiduría, amén. Pero para nosotros es motivo de gozo y de triunfo. No nos preocupemos, esto ya estaba escrito. En la soberanía de Dios están sucediendo estas cosas porque Dios así lo ha decidido. La tierra, este planeta, dice Romanos 8, gime, está gimiendo ya, anhela la venida del Señor, inclusive la propia tierra. Entonces, la mejor manera de aprovechar el tiempo es obedeciendo su palabra, conociéndola y obedeciéndola y predicando el mensaje del evangelio. Por eso, sí vamos a seguir esta mañana con nuestro 10º mandamiento, porque es justamente nos instruye cómo vivir, cómo nos quiere encontrar el Señor cuando Él venga. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas que ya están sucediendo, procurad con diligencia ser ¿qué? Hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y por eso estamos viniendo a la palabra que nos dice: no matarás, no codiciarás. Ahorita estamos viendo esto. Esta es la mejor manera de estar preparados, que nos halle trabajando. Saben que en la primera y en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo les escribe porque los tesalonicenses creían que ya que era inminente la venida del Señor. ¿Y saben qué hicieron muchos? Dejaron de trabajar. Andaban desordenadamente. Dijeron: no, ya viene el Señor, ya no voy a trabajar. No, que el Señor nos encuentre en donde estamos hoy, trabajando, compartiendo la palabra con mayor ahínco, pero haciendo lo que tenemos que hacer cada uno según el llamado, el trabajo, donde nosotros estemos. Ahí debemos estar cumpliendo el ministerio que a cada uno nos ha dado. Amén. Bueno, este mandamiento de Éxodo 20:17 habla de la codicia, y hace 8 días, solo para recordar, vimos que el problema no es el dinero. El problema no son las riquezas, el problema es querer enriquecerse. Por eso veíamos allá en la palabra de Dios, en 1 Timoteo 6:9, ¿qué va a pasar con los que quieren enriquecerse? Caen en tentación, es decir, tarde o temprano harán algo malo delante de Dios para obtener bienes materiales. Porque la riqueza se refiere a bienes materiales, dinero y bienes. Van a caer en lazo, en trampa. Van a quedar vacíos finalmente, porque nada sacia la necesidad del ser humano, solamente Jesucristo. El que viene a Él, dice la palabra de Dios, venga a mí, beba. Él es el único que puede saciar esa necesidad. Y luego dice la palabra que además de eso van a caer en muchas codicias necias, es decir, deseos de cosas inútiles y dañosas, van a causar daño, pero finalmente terminarán ¿en dónde? En destrucción y perdición, que es el infierno. El problema pues es que el ser humano siempre quiere más y más bienes materiales. Eso es querer enriquecerse. Por eso dice Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es decir, las riquezas así como vienen, se van. ¿Qué son las riquezas? ¿Qué son los bienes materiales? Nada, se van como llegan. ¿Cuántos en estos sucesos de los sismos en un instante lo perdieron todo materialmente? Materialmente. Así son las riquezas y la gente afanada, y por eso estamos hablando del trabajo, la codicia. ¿Cómo le llamamos a esta enseñanza? El trabajo, las riquezas y la codicia. La gente tiene el trabajo como su principal prioridad porque quiere más, pero en un momento lo pueden perder todo. Con estos sucesos Dios nos muestra cuán vulnerables somos. Los sismos, los huracanes, todo lo que está pasando, y la gente sigue confiando en sus riquezas. Por eso cuando las pierden, sienten que no valen nada. Pero
La vida del hombre no depende de los bienes que posee, sino de Jesucristo que lo ha rescatado. Entonces, dice 1 Timoteo 6:9 que ese es el problema de querer enriquecerse. Entonces, no es malo a la luz de la Biblia que alguien sea rico por sí mismo, porque ¿quién es el que da las riquezas? Dios, solo que a algunos les da la facultad, ya lo veíamos, de disfrutarlas y a otros no. Lo malo no es ser rico, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El asunto es que por querer más, muchos, por supuesto, también sucede dentro de la iglesia, ponen el trabajo en primer lugar. Y ese es el problema. Su trabajo, quieren más, están enfocados al trabajo. Dios está fuera de su prioridad, la familia está fuera de su prioridad, la iglesia está fuera de su prioridad porque su deseo es tener más y se apartan por querer tener más. Se van al mundo porque quieren conquistar el mundo. Pablo tenía un colaborador que se llamaba Demas y dice en 2 de Timoteo 4:10 que en una de esas lo desamparó, lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque amaba este mundo. Dice, Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Amando este mundo. ¿Cuántas personas conoces? Quizás yo conozco algunas que a lo mejor no estaban muy bien económicamente, pero estaban firmes en el Señor, en la brecha, oraban, se congregaban, estaban en comunión con Dios y de repente les empieza a ir bien económicamente y se desaparecen. Hermano, ya no ha ido a la iglesia. No, no tengo tiempo, es que sabe, tengo un negocio y es que ¿de qué les sirve ganar el mundo si perdieran su alma? Entonces, por eso, por el deseo de enriquecerse, para muchos el trabajo se ve como el único medio para obtener bienes materiales. Y se afanan tanto con el trabajo, aunque no quieran ser millonarios como Carlos Slim, pero es el afán. El trabajo no es malo, ya lo vimos hace 8 días, Dios diseñó que trabajáramos, pero el asunto es que el trabajo se vuelve su prioridad. Ahí es donde dice Eclesiastés, y aquí quiero detenerme un poco, Eclesiastés 1:3, fíjense lo que dice. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? ¿Está acaso diciéndonos la Biblia que no debemos de trabajar? No. ¿Qué nos está diciendo? Y lo vimos hace 8 días. ¿Qué nos está diciendo? Dios quiere que trabajemos desde el Génesis. Aquí hay 2 palabras claves. Si quieres ponerme la Reina Valera, el versículo 3 igual. Dice, ¿qué provecho? La palabra provecho, yitrón en el hebreo, significa ganancia. Pero en este sentido que se utiliza, ¿qué ganancia verdaderamente eterna, verdaderamente incorruptible vamos a obtener del trabajo si estamos afanados? Porque la segunda palabra es afán, y afán significa trabajar arduamente, trabajar excesivamente, trabajar con gran esfuerzo, a grado de que el trabajo se vuelve mi prioridad. Debemos trabajar, sí, pero el trabajo debe tener su justa dimensión. Y la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre que vive afanado con su trabajo? No dice que no trabajemos, dice que el que no va a ganar nada es el que vive afanado, el que cree que el trabajo es el único que ve, el que no entiende que el proveedor es Dios. Si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade las cosas que son necesarias. La gente de este tiempo vive afanada y quiere más. No entienden, incluso muchos cristianos, que en esta tierra, como dice 1 Pedro 2:11, somos como extranjeros y peregrinos. Es decir, ¿estamos de qué? De paso, pero están y quieren más de lo necesario. Mucha gente, hay un término que se ha acuñado que es workaholic, ¿no? Adicto al trabajo. Eso es lo que está condenando Eclesiastés 1:3. Su trabajo lo es todo. Se esfuerzan, dan todo por el trabajo. Van enfermos, van los domingos, van en las noches, trabajan en las noches, trabajan en el día.
Esa es su prioridad. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés 1:3. ¿Qué van a obtener por mucho que se afanen? Hablando de cosas eternas, de cosas verdaderamente importantes. A la luz de la Biblia no van a obtener nada. Porque los que quieren enriquecerse, ya lo vimos en 1 Timoteo 6:9, caerán en tentación y lazo. Pero están afanados, el trabajo es, hasta los psicólogos creo que están atendiendo este tipo de problemas. Gente que es su trabajo, es su prioridad, es su vida. No pueden más que trabajar porque quieren las ganancias de este mundo. Eso es lo que dice Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No dice que no trabajemos, dice que el trabajo no debe ser nuestro afán, no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad, ¿quién debe ser? Dios, nuestro Señor. Pero insisto, para muchos dentro de la iglesia, el trabajo se ha vuelto su afán. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para la palabra, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para congregarse. Y ahí es cuando ese trabajo ya es movido por la codicia, ya es movido por el deseo de tener más, que ya vimos que las riquezas se pueden ir como las alas del águila. En un momento se puede perder todo. En cambio, los tesoros que estamos haciendo en el cielo, esos ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden corromper. Amén. Entonces, eso es lo que condena el mandamiento de Éxodo 20:17. Que mi anhelo sean las riquezas de este mundo, que trabaje ese afán por tener más. Esa es la codicia. No es el problema el trabajo, es el afanarnos en el trabajo. El trabajo tiene su importancia en la Biblia. Pero déjenme recordar, y con esto ir terminando este tema del trabajo, la codicia y las riquezas. Déjenme recordarles en qué orden de importancia está el trabajo. ¿Qué prioridad debe tener en mi vida el trabajo? La palabra prioridad significa importancia. ¿Qué debe ser lo más importante en nuestra vida? Nuestra prioridad número 1, Dios. Dice Mateo 6:33 que tanto hemos leído estos días. Buscad, ¿qué dice? Primeramente. La palabra primeramente, protos del griego, significa primero en orden, lugar e importancia. Dios debe ser lo número 1. Nada ni nadie por encima de Dios, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni nada. Dios debe ser lo número 1 en mi vida. Debemos vivir para adorarlo, para servirle, para venir a su palabra, conocerle, obedecerlo. Eso es que Dios debe ser la prioridad número 1. Él es mi máxima autoridad. Lo que el cristiano quiere hacer es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y si alguien, quien sea, me pide algo que esté por encima de lo que Dios me dice, no tenemos por qué obedecerle. Un día le dijeron a Pedro y a los apóstoles allá en Hechos 5, la autoridad le dijo, les prohíbo que prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué contestaron? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario, dei, del griego, significa obligatorio. Es una obligación para el cristiano. ¿Qué es una obligación? Obedecer a Dios antes que a quien tú me digas. Que vino el presidente y dijo que yo haga algo contrario a la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No lo hicieron Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando querían que adoraran la estatua a los amigos, ellos obedecieron ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, porque Dios era su prioridad. Y si el obedecerlo implica que me quiten la vida, para el cristiano es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar en Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Entonces, Dios está por encima de todas las cosas. Él es
debe ser el número uno en mi vida. Pero desde Dios, ¿quién sigue? La familia, el esposo, la esposa. Dice Efesios 5:25, por ejemplo, a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué me está diciendo Dios? Que a mí como esposo, después de él, sigue mi esposa. Y a la esposa le dice unos versículos antes, en el 22, que se sujeten a sus maridos, y en Colosenses que se sujeten a sus maridos como el Señor, lo cual está marcando Dios que después de él, mi prioridad es mi esposa, mi prioridad es mi esposo. Ahora, si alguien no es casado, ¿quién es su prioridad? Después de Dios, sus padres. Entonces, después de Dios, mi esposa, mi esposo. Y después, ¿quién viene si los hay? Los hijos. Dice el Salmo 127, versículo 3, que los hijos son una herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Y esto quiere decir que Dios nos dio a los hijos como una herencia de la que nos va a pedir cuentas. Aquí está, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad con ellos? Presentarles a Jesucristo, llevarlos al evangelio, sí educarlos, sí instruirlos, sí que tengan una educación académica en la cual puedan honrar y glorificar a Dios, pero es presentarles a Jesucristo como su Salvador. Entonces, prioridad número 1, Dios. Número 2, esposa, esposo. Número 3, pues la herencia que Dios nos dio, que son los hijos. Y en cuarto lugar, vendría el trabajo. En calidad de importancia. No quiere decir que por quedarme con mi esposa ya no voy a ir a trabajar. Esposa, me quedo aquí todo el día a darte besos y no me voy a trabajar. No, pero más importante que todas las cosas es Dios, después mi esposa, mi esposo, los hijos, y entonces sí viene el trabajo. El que tengas, seas profesionista, trabajes en una oficina, tengas un negocio, seas empresario, seas pastor, porque el pastorado es un trabajo en el que trabajamos para el Señor. Y antes que el ministerio está mis hijos, mi esposa y Dios. El ministerio nunca puede estar por encima de eso. Ni el de pastor, ni tu trabajo como mecánico o como profesionista, a la luz de la Biblia. Si yo no tengo en orden mis prioridades, no voy a hacer un buen trabajo, no voy a ser un buen pastor, no voy a hacer un buen servicio a Dios. El ministerio que tengas, porque acuérdense que el ministerio es un trabajo que hacemos para el Señor. Y todos tenemos un ministerio. Todos, quizás alguno de evangelista, alguno, cada quien tenemos un ministerio de servicio a Dios. Bueno, después de mi esposa, de mis hijos, viene el ministerio o el trabajo. Por eso Pablo le escribió al pastor Timoteo y le dijo lo siguiente. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguna, palabra fiel aquí significa es verdadera, esto debe ser así. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo siguiente. Pero es necesario, ¿qué significa necesario? Obligatorio. Es obligatorio que el obispo, pero es necesario que el obispo, por si esto está en masculino, tan es así que le agrega que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego viene el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A ver, si alguien quiere estar en el ministerio, Dios me llamó al pastorado, Dios me llamó de misionero, pero no tiene bien sus prioridades, dice aquí, pues, ¿cómo va a poder ejercerlas? No es posible. Si yo no tengo en orden mi prioridad, Dios, mi esposa, mi esposo, los hijos, ¿cómo puedo ejercer el ministerio?
No se puede, no estoy calificado para el ministerio, ¿ya lo vieron? No dice que no ejerza el ministerio, pero que ponga en orden sus prioridades, su hogar. Porque si tiene un desorden en el hogar, miren, yo leí hace tiempo de un misionero. Este misionero decía que tenía una carga, una pasión por las almas. ¿Cuántas veces he oído eso? No, que él tenía un llamado, pero un llamado por las almas de África. No era por las de su ciudad, no, él por las de África. Y Dios me puso esa carga y lo platicaba con su esposa. Su esposa amaba a Dios. Su esposa era una mujer ejemplar, amaba al Señor, servía al Señor, pero él quería irse a África. Y oraban y la esposa decía, vamos a orar, es que no, mi pasión. Bueno, llegó un momento en que el misionero le dijo, te abandono, eres un estorbo para mi ministerio, y se fue al África y dejó a la esposa. ¿Cómo puede ejercer el ministerio si su primer ministerio es con su esposa, con la que hizo un pacto delante de Dios de amarla hasta que la muerte los separe? Pero para muchos les suena muy bonito, ay mira, dejó a su esposa por el ministerio. No, o sea, aquí en la Biblia vemos lo contrario, pero es muy común que quienes trabajan en el ministerio tengan descuidados sus hijos y su esposa. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Dios, mi principal prioridad, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y luego viene el trabajo o el ministerio. ¿Cuántos casos? Yo estuve en una iglesia donde de pronto llegaba, yo era joven, cuando estaba de vacaciones iba, y me sorprendía ver cantidad de mujeres metidas en la iglesia todos los días. Y una queja constante, y en diferentes ministerios, o sea, cuando digo metidas en la iglesia, en diferentes ministerios, iban a ayudar al pobre, iban a llevar alimentos, pero las veías todos los días. Entonces decías, ¿que no tienen marido e hijos? ¿No pueden organizar en base a la oración, a la dirección de Dios, hacer todo pero sin descuidar? Que de pronto un marido, a mí me tocó escuchar reclamarle al pastor que por qué tenía a su esposa todo el tiempo metida sirviendo a Dios, que en la casa ya no había comida, ya no había orden, los hijos llegaban de la escuela y ni quien los atendiera, y dice, y yo no puedo trabajar porque la esposa está metida aquí. Entonces, se puede hacer todo, pero guardando la prioridad de cada cosa. Dios es mi relación personal con Dios, de cada día, de orar, de obedecerle, de tener mi comunión, mi esposa, mis hijos, el esposo, los hijos, y ya luego el trabajo o el ministerio. Es muy triste que incluso pastores por el ministerio, repito, tienen abandonadas a las esposas, a los hijos. Ahora, no hay un orden en sus prioridades. Y si yo no tengo un orden en mi casa, ¿cómo puedo andar ministrando para el Señor? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahora a lo mejor alguno dirá, ¿y cómo no fui soltero? ¿Para qué me casé? Bueno, Pablo no tuvo esa circunstancia. Dios le dio un don. ¿Cómo se llamaba ese don? De continencia. Entonces él podía salir con la dirección de Dios a donde Dios lo guiara y no tenía el problema de abandonar a la esposa, ¿verdad? Es más, Pablo dijo en 1 Corintios 7:7 que Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo, en el sentido de tener ese don de continencia, pero no todos lo tenemos. Dice, yo quiero que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Cuando dice como yo, se refiere al don de continencia. O sea, que no tuvo la necesidad de casarse, pero cada uno tiene su propio. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo pues no tenía problema, que en realidad no es un problema, pues no tenía la circunstancia de abandonar a la familia por el ministerio. Pero no todos estamos así. Pero también por el trabajo. Una vez me dijo una persona, me voy a ir al otro lado porque necesitamos más dinero y voy a dejar a mi familia, pero ya verá que pronto le voy a mandar dólares. Y le digo, no es la voluntad de Dios que te apartes. No, en unos meses estoy de regreso, unos meses se volvieron años. No es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente separa a la familia por lograr el éxito económico? Es que me voy a Estados Unidos porque tengo un proyecto, pero mi esposa se queda y yo me voy unos meses. No es la voluntad de Dios que estén separados. Antes que el trabajo está tu esposa y tu esposo.
Pero ¿cuántos casos ves así? Cuando la palabra de Dios es muy clara que nuestra principal prioridad después de Dios es la familia, y entonces el trabajo debe estar en función de no fallarle a Dios ni a mi familia. ¿Me explico? Entonces, por eso dice Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo con el que se afana? Si va a perder su prioridad, que es Dios, su familia de cabeza, ¿qué provecho va a tener? Lo único que puede conseguir si se afana mucho con el trabajo será riquezas, pero nada más. Alguien dijo muy sabiamente, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Qué tristeza, porque dice Eclesiastés 6:1 que leíamos, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común. ¿Qué dice? Muy común. Muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, porque Dios es el que da las riquezas. Y nada falta todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es que vanidad y mal doloroso. La palabra vanidad en el hebreo Hebel significa vacío, hueco. Así quedan al final de su vida, vacíos, huecos. Y la palabra mal doloroso, ra, significa fastidio, calamidad, desgracia, destrucción. Podrán tener las riquezas, pero van a terminar en destrucción. Vivir afanados por tener más, tener riquezas sin la bendición de Dios, perdiendo las prioridades que Dios puso a mi vida, no vale la pena. Hay una carta, yo estuve investigando que si es cierta, que si no, pero finalmente sí refleja una verdad. Es una carta de un hombre que fue workaholic, un adicto al trabajo, y una de sus creaciones es el famoso iPhone. Este hombre de nombre Steve Jobs, que ya murió de un cáncer, fue un hombre que en lo que se conoció de su vida rechazó al Dios de la Biblia. Él era budista. Muchos dicen, ay, qué gran hombre Steve Jobs, porque un día dio una conferencia y habló muy bonito. No, era un hombre adicto al trabajo, y narran que él todo el tiempo estaba en el trabajo y se levantaba en la noche y voy a inventar, voy a crear, etcétera, etcétera. Y la carta, sea cierta o no, algunos dicen que sí, hay biógrafos de él que dicen que sí, otros que no, pero sí refleja una realidad. Fíjense lo que dice la carta. Él estaba en la cama de un hospital, en un estado ya final, de su enfermedad, de su cáncer. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de la que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Sea cierta o no, esta es la realidad de muchas personas. Es ver cómo por la riqueza se han olvidado de Dios. Y Dios tarde o temprano los va a llamar a cuentas, porque dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, es decir, le vamos a dar cuentas todos, absolutamente todo. Y este hombre conquistó el éxito material. Si no me equivoco, la empresa que fundó es hoy la empresa más valiosa a nivel mundial. Dicen que su valor en la bolsa es mayor que la de la gran mayoría de los países de Centroamérica. La pura empresa. ¿Y de qué sirve ganar el mundo si perdieran su alma? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es cuando dice Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vale la pena dejar a Dios. Vale la pena desatender mis responsabilidades como padre, como madre, con los hijos,
por ganar el mundo, por tener más riquezas. No dice que no trabajemos, debemos ser trabajadores, pero muchos están afanados por lograr el éxito en este mundo. Y creo que los hechos que están sucediendo a muchos les están haciendo voltear los ojos a Dios y decir, no vale la pena, estamos de paso. No quiere decir que ya deje de trabajar hoy, insisto. Pablo por eso exhortó a los de Tesalónica, porque ya algunos no querían trabajar. Como el Señor ya venía, según ellos, dejaron de trabajar. No, hay que trabajar, pero el trabajo en su justa prioridad. Es importante el que no trabaje, que no coma, pero primero Dios, mi esposa, mi esposo, los hijos, la familia. Y el trabajo es una bendición de Dios y hay que verla así. Es duro el trabajo, sí, pero es una bendición. Pero debe tener su prioridad. Fíjense, hay un salmista en el Salmo 104, no se sabe bien a bien quién fue, pero fíjense lo que pasaba cuando iba a trabajar él. Dice, o estaba hablando del hombre en su trabajo, dice Salmo 104, versículo 23. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Está hablando de una actividad muy común en ese tiempo, que es la agricultura, un trabajo muy pesado, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un trabajo muy pesado? Nadie, mira, aquí puro gerente y administrador. Bueno, es un trabajo muy pesado, pero fíjense lo que pasaba cuando él iba a su trabajo y todo, dice, versículo 24. Él lo que veía era esto, dice, versículo siguiente. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. O sea, él estaba labrando, estaba trabajando hasta la tarde, pero él veía las bendiciones del trabajo, veía el trabajo como una verdadera bendición. Hoy hay gente que sale a trabajar, incluso cristianos, ay, qué horrible tráfico, ay, qué maldito calor, así algunos expresan, ay, qué horrible, ay, que en lugar de decir, Señor, gracias que hace salir tu sol sobre buenos y malos, si hace tráfico, Señor, pero danos paciencia. El miércoles que íbamos a Jojutla estaba bien pesado el tráfico y el calor, ¿no? Algunos traían airecito, en mi carro no sirve, pero de saber lo que venía nos animaba. Y de repente sí, como que yo le decía a mi esposa, pues no será, como estaba el presidente de la República en Jojutla, dije, a lo mejor no nos dejan llegar y gracias a Dios llegamos, ¿no? Pero el trabajo es una bendición, ver lo que rodea la obra, la creación de Dios. Nunca se quejó el salmista vio en su trabajo la creación de Dios, porque el trabajo es una bendición, pero debe estar en su justa prioridad. Quiero terminar con lo siguiente, el trabajo. Y es recordarlo, porque por ahí tenemos un tema en la página que se llama El trabajo y la economía, o El cristiano, el trabajo y la economía, donde hablamos de todo esto más ampliamente. Pero recordemos 3 propósitos bíblicos del trabajo. Vamos a recordar 3 propósitos bíblicos del trabajo. Y que de verdad lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que para eso es el trabajo. Número 1. El trabajo tiene, por supuesto, el propósito de tener el sustento de cada día, por supuesto, y también de ayudar al necesitado. Ese es el primer propósito. No, esto no tiene que ver con prioridad o importancia, simplemente por numerarlos. Un segundo propósito del trabajo es sostener la obra de Dios. Pero un tercer propósito del trabajo muy importante es ser luz en medio de las tinieblas. Es llevar el evangelio ahí donde Dios me tiene trabajando. En promedio, la mayoría trabaja la tercera parte del día. Quiere decir que la tercera parte del día tienes una gran oportunidad de llevar el mensaje del evangelio. Repasemos cada uno de ellos. Primer propósito, el sustento diario y ayudar al necesitado. Creo que esto es muy claro. Génesis 3:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Génesis 3:19, ahí está el versículo. Dice la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que el alimento, el vestido, cuesta ganarlo, ¿sí o no? Y debemos enseñar a nuestros hijos, a lo mejor ellos no trabajan físicamente en una empresa, pero a que aprendan a ganarse el pan con trabajo. A ver, hijo, a ti te tocan los trastes, a ti te toca, o lo que sea, según las necesidades de la casa.
¿no? A mí me ponían mucho a lavar los trastes, por eso hoy no es mi mero mole. Entonces, pero ya mi hija está aprendiendo. Pero todos debemos de trabajar, aprender a ganarnos el pan de cada día con la bendición de Dios. El que no trabaja, pues que no coma, dice la palabra de Dios. Y si no trabajamos, fíjense lo que dice Proverbios 10:5. Dice, el que recoge en verano es hombre entendido. O sea, el que trabaja cuando debe trabajar es un hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La palabra avergüenza significa que desilusiona, que es una afrenta, que es digno de reprensión. Debemos trabajar. Debemos trabajar. Es una vergüenza que el que debe trabajar no trabaje. Y los que somos varones responsables de un hogar, dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es que peor que un incrédulo. Qué fuerte, pero esto dice la palabra de Dios. Entonces, el propósito número 1 del trabajo, pues sí, es trabajar para sostenernos, no para enriquecernos. Las riquezas las da Dios. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de ese primer propósito, ¿qué más debemos de hacer? Ayudar al necesitado. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ya explicamos, no voy a abundar en eso, qué es necesidad. ¿Qué es necesidad? Ya lo explicamos, no es que de pronto llega un hermanito, ay hermano, estoy en la necesidad del iPhone 8, no habrá manera que me ayude. No es una necesidad. Necesidad es lo vital para vivir: casa, alimento, sustento. Ahorita hay gente en necesidad en Jojutla, en los lugares donde se cayeron casas. Eso es necesidad. Les falta casa, les falta vestido y les falta sustentos. Ahí sí debemos ayudar. ¿No? Pero si viene una persona sanota, bien fuerte, y que no quiere trabajar, no quiere hacer nada, pues tenemos que tener sabiduría para ayudar. Y dice 1 Juan 3:17, que el que tiene viene desde este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Gálatas 6:10 dice, ya lo hemos estudiado, ¿a quién debemos ayudar mayormente? A los de la familia de la fe. No quiere decir que no ayudemos a los otros. Ahorita hay necesidades en nuestro país. Que Dios nos dé sabiduría para ayudar al necesitado. Esto, fíjense, ¿conocen a Tabita? ¿Alguien conoce a Tabita? ¿A Dorcas? ¿Alguien conoce a Dorcas? Es la misma persona. Dios decidió en su soberanía dejar algo del testimonio de Tabita en la Biblia. Y fíjense una característica de esta mujer. Vamos a leerlo, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula, o sea, una seguidora de Cristo, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba. ¿Abundaba en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras y en qué? Limosnas. Por los que fuimos de la religión tradicional, limosna era llevar a la iglesia unos centavitos. Ay, ahí viene la limosna. No, la palabra limosna, el lemosune en el griego, significa ayudar al necesitado. Y Dios dejó su testimonio. Esta mujer, probablemente viuda, no hay seguridad, pero dice que abundaba en buenas obras y hacía limosnas, es decir, ayudaba al necesitado. Fíjense cómo Dios dejó su testimonio. El asunto es que un día, versículo 37, ¿qué creen que le pasó? Y aconteció que en aquellos días enfermó, porque los cristianos enfermamos también, y murió. Después de lavada, todo lo que se hace cuando había un muerto en aquellos tiempos, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala
donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los que vestidos que hacía Dorcas cuando estaba con ellas. Quiere decir que Tabita era tatarabuela de Rica. Le heredó el oficio que tiene Rica, hacía vestidos y túnicas. De ese trabajo que tenía, ayudaba al necesitado. ¿Ya vieron cómo? A mí me sorprende porque pues uno podría decir, pues no hizo nada trascendente como para que Dios la pusiera aquí. No, sí hizo algo trascendente. Usó su trabajo, no solo para sostenerse, sino para ayudar al necesitado. Y Dios lo dejó aquí. Y luego cuando mueren las hermanas fueron, oye, Pedro, murió la hermana Tabita. Yo creo que si hubiera sido una mujer coda, egoísta, ni le dicen a Pedro nada, sí, qué bueno que murió. Así hay gente, no debería ser, pero hay gente que cuando muere una persona dice, ay, no, tampoco debemos caer en ese extremo, ¿no? Ay, qué bueno que murió. Pues bueno, pues ya estaba en la soberanía de Dios. Pero le hablaron a Pedro y luego, ¿qué pasó? Versículo 40. Entonces, Pedro llamó a la televisión y les dijo, viene una noche de milagros. Así dice, traigan las cámaras porque viene un milagro a ver la televisión. ¿Así hizo Pedro? No, ¿qué hizo Pedro? Sacó a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Se imaginan la alegría de los que ella ayudaba? Resucitó la hermana Tabita. ¿Ven? Y luego dice ahí la palabra de Dios, y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero miren cómo dejó Dios este testimonio. ¿Cuántos se acuerdan de alguien, de algún hermano en Cristo que murió y tienes buenos recuerdos? Ah, yo me acuerdo que ayudaba. Ah, yo me acuerdo que cuando estuve enfermo me visitaba. Porque deja uno testimonio con su vida, honrando a Dios, ayudándole al necesitado. Ahora, no se trata de publicar lo que hacemos. A mí me da tristeza que muchas iglesias parecían comerciales de sus iglesias, aprovechando el hecho de los sismos. La iglesia fulana apoyando acá y manda tus donativos, y la iglesia sutana, cuando si hacemos algo con la mano izquierda, no lo debe saber la derecha. Ahí andan anunciando y promocionándose. Una hasta decía, y manden a la cuenta de la iglesia sus donativos. Bueno, cada quien Dios conoce ahí. Pero esta mujer, las que le llamaron a Pedro, pues fueron las mujeres que tenían su buen testimonio. Entonces, primer propósito del trabajo, sostenernos económicamente y ayudar al necesitado. Segundo propósito, sostener la obra. De esto hemos hablado ampliamente, solamente les voy a leer un versículo, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, ¿qué dice? Que vivan del evangelio. ¿Vivir del evangelio es que agarre esta Biblia y me la coma a mordidas? No, ¿verdad? Quiere decir que Dios instituyó que la iglesia, las personas que asisten a la iglesia local, sostengan la obra, y por supuesto a un pastor que genuinamente predica la palabra de Dios. Es el diseño de la Biblia. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado. 1 Corintios 16:2 dice que cada primer día de la semana, conforme cada quien haya prosperado, trajera a la iglesia, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto. Entonces, el segundo propósito, ni voy a abundar mucho, pero ya sabemos que Dios instituyó que la iglesia, con lo que gano de mi trabajo, aporto a través de mis diezmos y ofrendas para el sostenimiento. Pero un tercer propósito del trabajo muy importante es ser luz en medio de las tinieblas. Es llevar el evangelio a donde quiera que yo esté. La Biblia dice en la carta de Pablo a Timoteo que prediquemos cuando, a tiempo y fuera de tiempo. Si estoy en el trabajo, ¿debo de predicar? Por supuesto que sí. ¿Cómo predicamos el evangelio? Por supuesto, número uno,
abriendo la Biblia y anunciando el evangelio. Miren, la Biblia dice, Romanos 3:23, mira, la Biblia dice, si no te arrepientes perecerás, y citamos la Biblia. Pero aunado a la predicación de la palabra, ¿saben cuál es nuestro instrumento de predicación? Nuestro testimonio. Mateo 5:16. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Que donde estés, incluido el trabajo, la gente te ve y dice, mira, vive diferente, mira, yo veo que ama a su esposa, es puntual, es íntegra, es una persona, mira, ama a sus hijos, mira cómo trata a su esposa, y la gente lo ve, y dice la Biblia que viendo nuestras buenas obras, ¿qué hacen? Glorifican al Padre Celestial. Porque qué triste que tú le digas a una persona, no, mira, Dios te cambia, mira, Dios hace la buena obra, mira, me transformó, y de repente le habla a la esposa, ¿qué quieres? No voy a ir para allá, órale, bye. Entonces tú dices, mira, ¿y eso que lo cambió? Entonces la gente entra en una contradicción. La Biblia nos habla a hacer luz en medio de las tinieblas. Predicamos, dice Romanos 10:14. Es una gran responsabilidad. Fíjense lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué triste que tienes un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, un compañero donde tú estás y no le has predicado tú que estás ahí. Qué triste es que tienes un cliente. Una vez me decía una persona, no, tengo un cliente, no sabe qué buen cliente tengo, todo lo que hago me lo compra y me hace pedidos. No, es casi vivo de ese cliente. Y que le digo, oye, ¿le has compartido de Cristo? No. No entendió que el propósito principal del trabajo no era que el cliente te comprara tu trabajo, era que le llevaras el mensaje del evangelio. ¿Cómo va a oír tu cliente si tú que conoces a Cristo no le predicas? ¿Cómo va a oír tu compañero de escuela si tú que conoces a Cristo no le predicas? ¿Cómo va a oír tu vecino si tú que conoces a Cristo no le predicas? ¿Cómo va a oír tu compañero de trabajo si además de que no le predicas le das un testimonio que dice, no, si este es ser cristiano, mejor no voy? Tenemos una gran responsabilidad donde trabajamos: ser luz, ser testimonio. ¿Se acuerdan de Daniel? No voy a leerlo hoy, pero Daniel fue un claro testimonio, tanto que Nabucodonosor, un rey pagano, terminó glorificando a Dios. Dice Daniel 4:37, después de todo el testimonio de Daniel, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, porque él hasta lo hizo parecer una mula, si no me equivoco, a Nabucodonosor. Pero todo, ¿a quién usó Dios para llevarle el mensaje? A Daniel. Y era un pueblo pagano, idólatra, hechicero, de lo peor. Y Daniel no dijo, ay Señor, ¿cómo me mandas allá si hay hechiceros? Pues ahí es donde está la necesidad, donde hay adúlteros, borrachos, mentirosos, hechiceros, para hacer luz. Perdón. Eso dice la palabra de Dios. Luego, ahora, Daniel, después de Nabucodonosor, vino otro rey. ¿Cómo se llamó? Darío. Y fíjense lo que dice Daniel 6:25. Entonces el rey Darío, un rey pagano, pero fíjense lo que pasó por el testimonio de Daniel. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Fíjense la ordenanza que trajo el rey por el testimonio de Daniel: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por los siglos, por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Sí? ¿Se fijan cómo dijo?
que tiemblen ante la presencia del Dios ¿de quién? De Daniel. Tarde o temprano tu testimonio y mi testimonio impactan, para bien o para mal. ¿Cómo estamos? Ahí en el trabajo estamos dejando un buen testimonio, estamos hablando de Cristo, para eso estamos. Más importante que tener bienes materiales, estamos en ese trabajo para hacer luz. Somos a quien Dios nos puso ahí y hay que hacerlo con valor. Si es humano que de repente dice, ay, es que es como que, ay, es el jefe, pero como le dijo Dios, Jesucristo a Pablo en Hechos 18:9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el versículo 10. Si de repente dices, es que es el gerente de la empresa, pues oremos como oraron los apóstoles en Hechos 4:29. ¿Cómo oraron? Fíjense lo que oraron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? Denuedo hablen, ¿qué? Tu palabra. ¿Qué necesitamos? Denuedo. ¿Saben qué significa denuedo? Del griego parresía, valor, franqueza, claridad. ¿Para qué? Para hablar el evangelio. Una vez llegó un amigo y me dijo, yo a todos mis vecinos ya les compartí. ¿Sí? Le digo, ¿tú qué les comparte? Yo les digo que Cristo les ama y que los invito a mi iglesia. No, le digo, pero ya les compartiste. Pues ya les dije que Cristo les ama y que los invito a mi iglesia. ¿Eso es compartir? ¿Para eso se requiere valor? No, se requiere valor para decirle, mira, la paga del pecado es muerte. Necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Jesucristo. Hablarlo con claridad, con franqueza y con respeto. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:15 que debemos presentar con defensa, con mansedumbre y reverencia. Sí hablar con claridad, sí decirle eres pecador, pero a veces hay hasta que sale regañado el que le compartiste. No, tenemos que compartir con mansedumbre. Mira, si no te arrepientes vas a irte al infierno. Te vas a condenar, pero lo puedo hacer con respeto, con mansedumbre, como dice la palabra de Dios. Dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ser muy claros, mis hermanos. Sí, ahorita con esto de los sismos y de lo que está pasando, hay gente sensible y en necesidad. Y si bien podemos ayudar en su necesidad material, no olvidemos de darles el mensaje principal. Necesitan a Jesucristo, necesitan arrepentirse y hacerlo con valor y franqueza. Un día una persona me dijo, dice, yo quiero hablarle a mi jefe, dice, pero es bien difícil. Dice, es que mi jefe estudió una maestría en la Universidad de Sorbona, pero además hizo un doctorado en la Universidad de Harvard. Entonces le digo, mira, es igualito que tú, solo que es ignorante. Ignorante de la verdad, ¿verdad? Pero es que tiene, tú predica la palabra, es poder de Dios para salvación, amén. Entonces hay que decirle, dice la Biblia en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para eso estamos en el trabajo, para hacer luz y predicar a Cristo. Ese es el propósito. Y al trasladarte al trabajo hay gente con la que vas a encontrarte. Al estar en el trabajo, si estás en un negocio, en una empresa, siempre. Entonces, 3 propósitos del trabajo: sostenimiento personal de mi familia, obviamente si soy el proveedor, ayudar al necesitado. Número 2, sostener la obra de la iglesia local. Número 3, ser testimonio de Jesucristo. Predicar a Cristo con nuestra vida y con nuestro testimonio. Pero muchos ven el trabajo solo como una fuente de ingresos. Eso es lo triste. Muchos solo ven cuando trabajo como la manera de enriquecerme y no un instrumento que Dios me dio para predicar el evangelio. Cuando la gente ve el trabajo como el medio de enriquecerse, es cuando ya cayó en la codicia, es cuando ya está violando Éxodo 20:17, no codiciarás, porque sus anhelos y sus deseos son meramente materiales. Es ahí cuando Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
Si el propósito en tu trabajo es nada más ganar dinero, has perdido el propósito bíblico. Sí vamos a ganar dinero, sí vamos a suplir nuestras necesidades, pero hay propósitos más importantes. Porque si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade las demás cosas que necesito. Aprovechemos este tiempo. Voy a cerrar por hoy y continuamos en 8 días. El Señor viene pronto, no sabemos cuándo. La Biblia dice, vamos a leerlo, 2 Pedro 3:9. El Señor no retrasa su promesa, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vayamos y demos el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Digámosle a la gente que solo Cristo es el único que les puede salvar. Amén. Y al rato que vayamos a la Lagunilla, este es el mensaje. Sí vamos a llevar algunas cosas materiales, pero llevamos el principal mensaje, que solo Cristo los puede salvar. Vamos a despedirnos orando a Dios. Yo les invito a que meditemos delante de Dios. Pidámosle como David cuando le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis mandamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay codicia en nuestro corazón, cada uno delante de Dios. ¿Hemos perdido nuestras prioridades? A veces es más importante el trabajo que Dios, que mi esposa, que el esposo, que los hijos. Hemos puesto el trabajo como algo que está antes de Dios. Pidamos delante de Dios que nos muestre si hay algo en lo que le hemos fallado en esta área. ¿Es realmente Dios tu prioridad, mi prioridad? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Debemos servirle a Dios? Por supuesto que sí. Y podemos hacer todo, podemos estar teniendo a Dios como prioridad, nuestra familia como prioridad, y podemos también servirle en el trabajo, porque ahí también debemos tener a Dios como prioridad, porque ese trabajo es el medio que Dios usa para que llevemos el evangelio a esas personas. ¿Cuántos en esta tarde reconocen que a veces se han afanado tanto en el trabajo, que han descuidado su relación con Dios, que han dejado de congregarse, que han descuidado su relación con su esposo, con su esposa, que han descuidado a los hijos porque están afanados en trabajar? Es necesario trabajar, pero siempre por sobre todas las cosas, Dios es y debe tener el primer lugar. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Solo tu palabra nos dice cómo es la manera que tú nos puedas encontrar irreprensibles y sin mancha para tu venida. Y en estas semanas nos has hablado de los deseos y los anhelos. Yo oro en el nombre de Jesús que el mayor anhelo, el mayor deseo en nuestro corazón sea honrarte, glorificarte, adorarte y servir en tu obra, Padre. Que el anhelo de nuestro corazón sean las almas en nuestra ciudad que se están perdiendo sin Cristo, y que nos uses como luz en medio de tinieblas para llevar el mensaje de Jesucristo a donde quiera que vayamos. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.